Vale, pues el primer problema que dice, el formol, formaldehído, se obtiene en la industria haciendo reaccionar metanol con oxígeno, en un proceso en el que también se forma agua. El rendimiento de la reacción es del 92%. Determina la masa de formol que se puede obtener a partir de 50 gramos de metanol. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer en cualquier... si estoy mirando para abajo es porque el ordenador lo tengo ahí, ¿vale? Que en cualquier problema de estequiometría lo que tenemos que hacer es escribir la reacción química y ajustarla, ¿vale? Entonces, vamos a escribir primero la reacción, que dice que es formol o formaldehído. Pues el formaldehído se ve bien, ¿no? Sí. Formaldehído, que es ese, más agua, dice que da metanol, perdón, metanol y oxígeno da formaldehído y agua. Si no veis bien, me lo decís, ¿vale? Activáis el micrófono o lo que sea y me lo decís. Metanol más oxígeno da formaldehído y agua. Vale, vamos a ajustar la reacción. Pues para ajustar la reacción vamos a ver, aquí tenemos un carbono, aquí tenemos 3, 4, 2 y 2, 4, oxígeno 2 y 1, 3. Y aquí tenemos solo 2. Entonces lo que podemos hacer es poner aquí un 2, aquí ponemos 2 y tendríamos 2 y 2, 4 oxígeno, 2 y 2, 4 oxígeno, 2 carbono y 8 hidrógenos. Vale, estaría ajustada. Entonces nos dice que determinemos la masa de formol que se puede obtener a partir de 50 gramos de metanol. Siempre que estamos haciendo un problema de estequiometría, para poder hacer cálculos tenemos que tenerlo para poder ver qué es lo que se forma de determinados productos o qué es lo que necesito de un reactivo para que se forme tanta cantidad de un producto. Siempre ese tipo de cálculos tenemos que hacerlo con moles, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es pasar estos gramos de metanol, lo voy a pasar a moles. Como yo sé que la masa de metanol, si no escucháis o lo que sea, me lo decís, ¿vale? O si no veis bien, me lo decís. La masa de metanol es 32 gramos mol. Pues para pasar 50 a moles, lo que tengo que hacer es 50 gramos de metanol, se utiliza un factor de conversión, que es un mol pesa 32 gramos. Y entonces gramos con gramos se van y tengo 1,563 moles de metanol, ¿vale? Mira, ya tenemos aquí a Melissa. Melissa, acabamos de empezar a hacer el primer problema, ¿vale? Melissa, acabamos de empezar a hacer el primer problema. Tienes los problemas de estequiometría que los he enviado por el chat. Creo que si tienes algún problema o no tienes los problemas, dímelo porque los vuelvo a enviar, ¿vale? Bueno, seguimos. Estos son los moles que hay en 50 gramos de metanol. Ahora, voy a ver si el rendimiento fuera del 100%, bueno, primero voy a decir una cosa. ¿Cómo se calcula el rendimiento de una reacción?
Pues se calcula dividiendo la cantidad real que se forma de un producto determinado entre la cantidad teórica que se formaría de ese producto si el rendimiento fuera del 100%. Y todo esto multiplicado por 100. ¿Por qué os digo esto? Porque yo lo que voy a tener que calcular en este problema es qué cantidad real se me forma de formaldehído o de formol si el rendimiento es del 92%, ¿vale? Entonces, yo voy a calcular la cantidad teórica suponiendo que el rendimiento fuera del 100%. Si el rendimiento aquí es del 100%, ¿qué cantidad de formaldehído se me formaría? Pues, al igual que antes, vamos a emplear un factor de conversión. Sería los moles de metanol por ¿cuántos moles de formaldehído se me forman? 2. Sería CH2O dividido entre 2 moles. Se me forman 2 moles de formaldehído por cada 2 moles de metanol. Así que lo que se me va a formar, esto con esto se me va, los moles que se me formarán a partir de formaldehído, a partir de esta cantidad de estos moles de metanol, van a ser pues los mismos. 6,3 moles de formaldehído, ¿vale? Ya tenemos los moles, la cantidad teórica. Aquí se podría poner gramos, gramos y gramos, gramos reales que se obtienen entre gramos teóricos que se obtendrían si el rendimiento fuera del 100%, o se puede poner moles y moles. Pues nosotros vamos a poner moles. Ya tenemos los moles teóricos que se obtendrían si el rendimiento fuera del 100%. Vamos a ver cuántos moles se obtendrían si el rendimiento fuera del 92%. Voy a borrar esto. Entonces, simplemente voy a sustituir en esta ecuación. El rendimiento es del 92%. La cantidad real es lo que yo no sé. Voy a poner moles reales o moles de CH2O, que serían los moles reales que se forman de formol o de formaldehído, dividido entre la cantidad teórica, que hemos dicho que es 1,563 moles de formaldehído por 100. Pues simplemente serían los moles de formaldehído que se forman, es esto, 1,563 por 0,92, ¿vale? Porque esto va dividiendo. Se forman 1,44 moles de formaldehído, ¿vale? Estos son los moles que se forman si la reacción, a partir de 50 gramos de metanol, siendo el rendimiento de la reacción del 92%. Y ahora, para calcular la masa, que es lo que nos preguntan, tenemos en cuenta que la masa molecular, la masa molar del formol es 30, entonces mediante un factor de conversión, moles de formaldehído, no voy a poner formaldehído, ya lo sabemos, sería 30 gramos pesa 1 mol. Y me da que
a partir de 50 gramos de metanol con un rendimiento, en esta reacción con un rendimiento del 92%, se forma 43,13 gramos de formaldehído, ¿vale? Este sería el primer problema, esta es la solución. Vamos por el segundo problema. Este era más sencillito, el segundo es un poquito más complicado, ¿vale? Vale, en el segundo de la relación de problemas. En la reacción de hierro metálico con vapor de agua se produce óxido ferroso férrico, que tenéis ahí es un poquito raro, pero es porque contiene óxido ferroso y óxido férrico, por eso se llama así. E hidrógeno molecular. Formule y ajuste la reacción química que tiene lugar. Vale, pues nos dice que es hierro más vapor de agua, hierro más vapor de agua da lugar a óxido ferroso férrico más hidrógeno molecular. Vale, tenemos que ajustarla. Aquí tenemos 4 oxígenos y aquí tenemos 1. Pongo aquí 4 y entonces aquí tengo que poner otro 4 para que haya 8 hidrógenos. Y aquí pongo 3. Y ya tenemos ajustada la reacción, ¿vale? Ahora, el apartado B dice, calcule el volumen de hidrógeno gaseoso medido a 127 grados centígrados y 5 atmósferas que se obtiene por reacción de 558 gramos de hierro metálico, ¿vale? Lo que hemos dicho, aunque no te digan en un problema de estequiometría que escribas la reacción y que la ajustes, es lo primero que siempre tienes que hacer. Y si te dan una reacción, comprobar que está ajustada, ¿vale? Nos dicen que ¿cuánto se obtiene? ¿Qué volumen de hidrógeno? ¿Qué volumen de hidrógeno gaseoso se obtiene a partir de 558 gramos de hierro a 127 grados centígrados y 5 atmósferas? Vale, pues lo mismo que antes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si tenemos gramos, tengo que pasar a moles para poder hacer los cálculos de estequiometría. Y para pasarlo a moles, tengo que saber que la masa del hierro, la masa atómica, es 55,8 gramos mol. Entonces, aquí, si lo divido entre 55,8, tengo 10 moles. Sí, tengo 10 moles. Vale. Ahora, sabiendo que tengo 10 moles de hierro, voy a ver a partir de 10 moles de hierro cuántos moles de hidrógeno se me forman, y lo voy a hacer mediante un factor de conversión. Es decir, si me reaccionan 10 moles de hierro y yo sé que la relación estequiométrica entre el hierro y estamos en hierro, sí, no me equivoco. El hierro y el hidrógeno es que se forman 4 moles de hidrógeno por cada 3 moles de hierro, es decir, se forman 4 moles de hidrógeno por cada 3 moles de hierro, entonces sé que se van a formar 13,3 moles de hidrógeno. Estos son los moles que se obtienen. Y ahora, ¿cuál es el volumen de hidrógeno que se obtiene? Pues para ello vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales, la más famosa ecuación. P por V igual a nRT. Pero tenemos que tener en cuenta que en esta ecuación el volumen va en litros, la presión va en atmósfera y la temperatura va en Kelvin. Aquí tenemos que pasarlo a Kelvin. Vale, pues para Kelvin sumamos 273 y sería 400. Sustituimos todo
despejamos el volumen y sustituimos, que sería 13,3 moles por 0,082 por 400 Kelvin dividido entre 5 atmósferas, pues tenemos que el volumen de hidrógeno que se obtiene es 87,46 litros de hidrógeno. ¿Vale? Hasta aquí todo bien, ¿no? Ahora, en el apartado C voy a borrarlo. En el apartado C nos dicen cuántos gramos de óxido ferroso férrico se obtendrán a partir de 3 moles de hierro. Gramos de óxido ferroso férrico, voy a quitar esto, los gramos de este óxido a partir de 3 moles de hierro. Pues mira, nos han dado la relación estequiométrica, o sea, justo lo que tenemos en la reacción. Entonces, no hace falta ni que haga factor de conversión. A partir de 3 moles de hierro, ¿cuánto se obtiene de óxido ferroso férrico? Pues con 3 moles obtengo 1. Obtengo 1 mol. ¿Vale? Y para pasarlo a gramos, pues simplemente multiplico por el peso molecular. Sería, o utilizamos mejor un factor de conversión. 1 mol del óxido ferroso férrico por lo que pesa 1 mol, que es 231,4 gramos. 1 mol pesa 231,4 gramos. Esto con esto se va. Y tengo que se obtienen 231,4 gramos de óxido ferroso férrico. ¿Vale? Esta sería la solución del apartado C. Y ahora, la clase se va a quedar grabada, ¿vale? Y la voy a publicar en el blog, en sindudasenquimica.com. Entonces, si hay algo que no habéis entendido bien o que no os acordáis, podéis ir allí y mirarlo, ¿vale? Ahora, el apartado D dice, ¿cuántos litros de vapor de agua? Vale, litros, volumen. De vapor de agua a 10 atmósferas y 127 grados centígrados se precisa para reaccionar con, de nuevo, 3 moles de hierro. Vale. Pues lo primero que tenemos que calcular, como siempre en todos los cálculos de problemas de estequiometría, es cuáles son los moles que reaccionarán con 3 moles de hierro. Pues para ello vamos a utilizar, aunque no hace falta, como antes, no hace falta utilizar un factor de conversión, porque tenemos justo la cantidad de hierro, la cantidad de moles que aparece en la reacción. Entonces podemos ver fácilmente, de forma visual, que 3 moles de hierro reaccionan ¿con cuánto? Con 4 moles de agua. Entonces sabemos que va a reaccionar con 4 moles de agua. Y ahora sí, para calcular el volumen de vapor de agua que se precisa para reaccionar con esa cantidad de hierro, vamos a emplear la ecuación de los gases ideales, que hemos dicho que es P por V igual a nRT. Como queremos despejar el volumen, pues sería nRT
dividido entre P, 4 por 0,082 por... Nos pasa lo mismo que antes, ¿vale? Sí. Nos pasa lo mismo que antes, y es que tenemos la temperatura en grados centígrados. Entonces tenemos que pasarla a Kelvin. Le sumamos 273. 400 Kelvin. Dividimos entre la presión, que es 10, y nos da que el volumen de vapor de agua necesario para reaccionar con 3 moles de hierro es 13,12 litros. En el primero no os lo he preguntado, pero ¿en este tenéis alguna duda? Profe, yo me tengo que ir, pero muchas gracias por la clase. Vale, no te preocupes. Lo puedes ver en sindudasenquimica.com. Bueno, gracias, chao. Vale, no tenéis ninguna duda, ¿no? Los demás. Pues entonces vamos a seguir con el problema 3. Vale, el problema 3 es de disoluciones, de fracción molar. He querido incluir este problema porque es un poquito enrevesado, creo yo. Vale, entonces, una disolución acuosa de ácido sulfúrico tiene una densidad de 1,05 gramos mililitro a 20 grados centígrados y contiene 147 gramos de ese ácido en 1500 mililitros de disolución. Tenemos que calcular la fracción molar de soluto y de disolvente en la disolución. Pues para ello tendremos que saber cómo se calcula la fracción molar de soluto y de disolvente. La fracción molar es X, ¿vale? Voy a escribir directamente. X sería la fracción molar del soluto. ¿Cómo se calcula? Pues son los moles de soluto entre moles totales. Los moles totales son los moles de soluto más los moles de disolvente. Entonces, para saber los moles de soluto, tendré que saber los gramos de soluto. Los tengo, ¿no? Perfecto. Pues entonces, los moles de soluto los puedo calcular ya, que sería 147 por un mol. El soluto, como es ácido sulfúrico, tenemos que poner aquí, utilizamos un factor de conversión, un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Y se obtienen 1,5 moles. Es decir, que yo tengo 1,5 moles de soluto, pero ¿cómo calculo los moles de disolvente para poder sumarlos y calcular los moles totales? Pues para calcular los moles de disolvente, lo que voy a hacer es utilizar el dato que me dan de la densidad, porque a partir de la densidad puedo saber cuáles son los gramos totales de disolución, porque tengo el volumen de la disolución. Es decir, tengo que la densidad es 1,05 gramos mililitro. Esto es un dato del problema. Y ahora, ¿cuánto pesa? ¿Cuáles son los gramos totales de mi disolución? Pues no lo sé, es lo que yo quiero averiguar. Pero yo sé los mililitros de mi disolución. 1500. Lo que voy a hacer es despejar aquí. Los gramos totales sería 1500 por 1,05, que da 1575 gramos. Estos son los gramos totales de la disolución. Y yo, como ya sé los gramos de soluto, puedo calcular
mediante una resta, los gramos de disolvente. Entonces, gramos de disolvente sería 1575 menos 147. Y esto da 1428. Vale. Ya tenemos los gramos de disolvente. Voy a borrar esto, ¿vale? Para poder escribir aquí el cálculo de los moles de disolvente. Vale, los moles de disolvente. Pues vamos a hacer lo mismo. Un factor de conversión, pero en este caso con el peso del agua. Porque sí es una disolución acuosa. Vale, entonces sería 1428 gramos de disolvente por un mol de disolvente, que es agua, entre 18 gramos. Es decir, un mol de agua pesa 18 gramos. Y tenemos 80... No tengo calculado. Un momentito, ¿vale? Lo calculo con el móvil en un momento. Sería 1428. ¿Me decías? Ahí me da 79.3. Exacto. 79.3. .3 moles de agua. Ahora, ya podemos calcular la fracción molar del soluto, que sería ácido sulfúrico. Tenemos 1,5 moles de ácido sulfúrico entre 79,3 más 1,5. Voy a borrar todo esto, ¿vale? Bueno, borro primero esto. Y esto da 0,018. Esta sería la fracción molar del soluto. Y ahora, para calcular la fracción molar del disolvente, pues lo mismo, pero con los datos del disolvente. Sería moles de disolvente, que hemos dicho que son 79,3 dividido entre los moles totales, que son 80,83. Y esto da 0,982. Pues ya tenemos calculado lo que nos pide en el apartado A, ¿vale? Vamos a hacer el apartado B. Aquí dice, ¿qué volumen de la disolución anterior hay que tomar para preparar 500 mililitros de una disolución 0,5 molar del citado ácido? ¿Qué volumen de esta disolución? Voy a borrarlo, ¿vale? Voy a dejar aquí los moles que tenemos de ácido sulfúrico. ¿Qué volumen de esta disolución tenemos que tomar para preparar 500 mililitros de una disolución 0,5 molar de ácido sulfúrico? Vale, pues para poder prepararla tenemos que saber cuántos son los moles que necesito para preparar esta disolución. Pues voy a sacarlo de aquí, de la molaridad y del volumen de disolución que voy a preparar. La molaridad es igual a número de moles de soluto entre volumen, litros de disolución, ¿vale? Como tengo que saber el número de moles de mi disolución, despejo n,
Así que lo obtengo multiplicando molaridad, 0,5 molar, por el volumen de la disolución, que lo pongo en litros, ¿vale? Y sería 0,25 moles. Es decir, necesito 0,25 moles de ácido sulfúrico para preparar esta disolución. Pues yo, ¿cómo veo la forma más fácil de hacerlo? Pues con una regla de 3, una simple regla de 3. Si yo, esta disolución, la disolución de antes, contiene 1,5 moles de ácido sulfúrico. ¿Y en qué volumen tengo ese 1,5 moles? Pues los tengo en 1500, ¿no? Nos decía el problema. Pero yo no necesito 1,5 moles, yo necesito 0,25. Pues si yo necesito 0,25 moles, voy a calcular el volumen de disolución que tengo que coger, que contiene 0,25 moles. Y sería pues 1500 por 0,25 dividido entre 1,5. Y esto da 250 mililitros. Este sería el volumen de la disolución que tengo que coger para poder hacer una disolución de 500 mililitros de 0,5 molar de ácido sulfúrico. Ningún problema en este problema, ¿no? Vamos a hacer entonces, este es el 3, vamos a hacer el 4. Vale. El 4... Vale, esto está muy bien. El zinc reacciona con el ácido sulfúrico según la reacción que tenéis en el problema, que es zinc más ácido sulfúrico da lugar a sulfato de zinc más hidrógeno. Dice, calcule la masa de sulfato de zinc obtenida a partir de 10 gramos de zinc y 100 mililitros de una disolución de concentración 2 molar de ácido sulfúrico. Vale. Lo primero que vamos a hacer, en este caso no tenemos que escribir la reacción porque ya nos las da el problema, pero lo que sí tenemos que hacer es comprobar que está ajustada, ¿vale? Está ajustada la reacción. Entonces, nos dicen que reacciona 10 gramos o que se mezclan 10 gramos con 100 mililitros de una disolución 2 molar de ácido sulfúrico. En ningún momento nos dicen cuál de los dos es el reactivo limitante, si es reactivo limitante, si es reactivo en exceso, no sabemos nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los moles de zinc que hay en 10 gramos y los moles que hay en este volumen de disolución, ¿vale? Los moles de ácido sulfúrico. Lo mismo que antes. ¿Cómo calculamos los moles de zinc? Pues los vamos a calcular mediante un factor de conversión. Es decir, multiplicamos la masa por el factor de conversión, que es un mol de zinc. ¿Cuánto pesa? Pues un mol de zinc pesa 65,4 gramos. Y esto da 0,153 moles de zinc. Y ahora vamos a calcular los moles de ácido sulfúrico. Lo mismo que antes, la molaridad es moles entre volumen, litros de disolución. Entonces, los moles es igual a la molaridad, que sería 2 molar, por litros de disolución, que en este caso es 0,1.
Pues 0,2 moles de ácido sulfúrico. ¿Vale? Ya tengo los moles de mis reactivos, de los dos. Ahora, voy a averiguar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. ¿Y cómo hago eso? En este caso puede ser que lo veáis muy simple, en otros casos puede ser que no sea tan simple. Entonces yo os digo la forma para averiguarlo si tenéis alguna duda, ¿vale? Pues yo voy a suponer, en este caso, por ejemplo, que el zinc podéis suponer uno u otro. Podéis hacerlo con uno u otro. Voy a suponer que el zinc es el reactivo limitante. Voy a poner aquí abajo los moles y lo borro. Vale, entonces, si zinc es el reactivo limitante, entonces, ¿con cuántos moles de ácido sulfúrico reaccionaría? Pues mediante un factor de conversión sería estos moles de zinc, el factor de conversión es un mol de ácido sulfúrico, reacciona con un mol de zinc. ¿Vale? Entonces reaccionaría con 0,153 moles de zinc. Perdón, de esto con esto sería 0,153 moles de ácido sulfúrico. Vale, y ahora con este dato, ¿cómo sé yo cuál es el reactivo limitante? Pues como los moles de ácido sulfúricos que reaccionan, el número de moles es menor que el número de moles que yo tengo en mi mezcla de ácido sulfúrico, quiere decir que hay parte de ácido sulfúrico que no reacciona. Entonces, el ácido sulfúrico es el reactivo en exceso y el reactivo limitante es el zinc. Vale, pues ya sabemos que el zinc es el reactivo limitante. Y como ya sabemos que es el reactivo limitante, tenemos que hacer los cálculos estequiométricos con el zinc. Con el reactivo limitante es con el que se hacen los cálculos estequiométricos. Así que vamos a averiguar la masa que se obtiene de sulfato de zinc a partir de estos moles de zinc, de 0,153 moles. En primer lugar vamos a ver cuántos moles se obtienen de sulfato de zinc a partir de 0,153 moles de zinc. Lo mismo. El factor de conversión y entonces se obtiene 0,153 moles de sulfato de zinc. Para obtener los gramos, pues lo mismo que antes, mediante un factor de conversión en el que metemos la masa molar del sulfato de zinc. Un mol de sulfato de zinc pesa 161,4 gramos. Así que se obtienen 24,69 gramos de sulfato de zinc. Estos serían los gramos que se obtienen a partir de 10 gramos de zinc. Ahora, en el apartado C,
En el apartado C nos dice... Dime. Bueno, si tenéis alguna duda, me podéis interrumpir, ¿vale? Tengo una duda. Sí, dime. Con respecto a ese, ¿por qué tenemos que conocer cuál es el reactivo limitante en exceso para resolver ese problema? Pues porque si tú utilizaras, imagínate que tú no sabes cuál es el reactivo limitante y en exceso, y tú directamente dices, bueno, pues ya como tengo 2 reactivos, ¿no? Me dan la cantidad de 2 reactivos. Pues tú dices, pues voy a utilizar los moles de ácido sulfúrico para calcular cuánto se me forma de sulfato de zinc. Si tú utilizas los moles, sin tú saber si es reactivo limitante o en exceso, tú dices, vale, si me reaccionan 0,2 moles de ácido sulfúrico, que es lo que yo tengo en mi mezcla, ¿cuánto se me formará de sulfato de zinc? ¿Vale? Si tú haces ese cálculo, vas a obtener que se te forman 0,2 moles de sulfato de zinc, pero eso no es real. ¿Y por qué no es real? Porque en tu reacción, en tu mezcla, no han reaccionado la totalidad de los moles de sulfato de zinc, porque de ácido sulfúrico, porque el ácido sulfúrico es el reactivo en exceso. Entonces, tú no puedes emplear el reactivo en exceso, en este caso el ácido sulfúrico, para ver qué cantidad de un producto se te forma. No sé si me explico. Sí, ahora sí entendí. ¿Te has Gracias. enterado, no? Sí, Vale. sí. Vale, entonces en el apartado B dice, tenemos que calcular el volumen de hidrógeno desprendido medido a 25 grados centígrados y 1 atmósfera. ¿Cuándo reaccionan 20 gramos de zinc con sulfato, con ácido sulfúrico en exceso? Vale. Pues en este nos dice que calculemos el volumen de hidrógeno a 25 grados centígrados y 1 atmósfera cuando reaccionan 20 gramos de zinc con ácido sulfúrico en exceso, y como está en exceso, pues da igual. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer, como siempre, vamos a pasar estos 20 gramos, lo pasamos a moles. ¿Y cómo lo pasamos? Pues sería 20 gramos de zinc por 1 mol de zinc pesa 65,4 gramos, es decir, que tenemos 0,305 moles de zinc. Y ahora, con el factor de conversión, podemos calcular los moles de hidrógeno que se obtienen. Tenemos 0,305 moles de zinc por, como es que se me forma 1 mol de hidrógeno por cada mol de zinc, pues se me va a formar pues la misma cantidad de hidrógeno, los mismos moles, 0,305 moles de hidrógeno. Ahora, ya tengo los moles de hidrógeno. Borro todo esto. Para calcular el volumen, lo mismo que antes, siempre que tenemos un gas, nos dan temperatura, presión, ecuación de los gases ideales. Y ahora voy a ponerla directamente despejada. El volumen es igual a nRT dividido por P, es decir, 0,305 moles por R, constante de los gases ideales, 0,082 por temperatura, 25 grados más 0,73, 0,98 Kelvin, ¿vale? Dividido entre la presión, que es una atmósfera. ¿Y qué volumen de hidrógeno obtenemos? Pues 7,45 litros de hidrógeno. Ya estaría el cuarto problema.
¿Tenéis duda aquí? Vale. Vamos a hacer el 5. Vamos a hacer el 5, empezamos a las 8. Este va a ser el último problema, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me podéis cortar durante el problema, ¿vale? Ahora, este problema. El ácido clorhídrico se obtiene industrialmente calentando cloruro de sodio con ácido sulfúrico. Formule y ajuste la reacción. Entonces me dice que el ácido clorhídrico se obtiene calentando cloruro de sodio más ácido sulfúrico. Formule y ajuste la reacción. Si no nos dice nada, simplemente nos dice que se forma esto, pero aquí hay un problema, porque aquí tengo sodio, ¿vale? Pero aquí no, en los productos no. Y aquí tengo SO4, pero aquí tampoco. Entonces eso quiere decir que hay un producto que no me dicen, que es el sulfato de sodio. ¿Y cómo puedo saber yo esto? Mirando la reacción y viendo si está ajustada, comprobando si está ajustada, vas a darte cuenta si hay algunos elementos, algunos átomos que están en los reactivos y no están en los productos. Y generalmente es fácil sacar el compuesto que falta en los productos, ¿vale? Como en este caso. Ahora, vamos a ajustarla. Sería, como yo tengo aquí 2 sodio, pongo aquí un 2. Ahora, el cloro tengo en los reactivos 2, así que aquí pongo otro 2 y ya la tengo ajustada, ¿vale? Ahora, el B dice, ¿cuántos kilogramos de ácido sulfúrico, de una concentración del 90% en peso se necesitará para producir 100 kilogramos de ácido clorhídrico concentrado al 35% en peso? Vale. Este problema de estequiometría es un poco diferente a los otros, ¿no? ¿No os dais cuenta? Porque en este caso, en vez de hablarnos de gramos, nos están hablando de kilogramos. ¿Pero eso es más difícil por ser así? No, no es más difícil. Lo único que tenéis que saber es que en vez de trabajar en gramos por mol, pues vamos a trabajar en kilogramos por kilomol. Punto, ya está, simplemente cambiamos eso. Todo lo demás es igual. Vale, entonces aquí nos preguntan cuántos kilogramos de una disolución de 90% en peso de ácido sulfúrico tienen que reaccionar para obtener 100 kilogramos de una disolución, 100 kilogramos de una disolución de ácido clorhídrico en 35% en peso. Vale, voy a ver qué cantidad de ácido clorhídrico tengo que obtener, pero qué cantidad puro. ¿Qué cantidad puro? Es decir, yo tengo que obtener una disolución, 100 kilogramos de una disolución al 35% en peso. ¿Qué cantidad de ácido clorhídrico puro tengo que obtener? Pues voy para calcular la masa de ácido clorhídrico puro, lo que hago es multiplicar la concentración 0,35 por la masa total, que sería 100 kilogramos. Entonces sería 35 kilogramos de ácido clorhídrico, ¿vale? Esto lo entendéis, ¿no? Si no, me preguntáis. O sea, tengo que ver
¿Qué cantidad de ácido sulfúrico me tiene que reaccionar para obtener 35 kilogramos de ácido clorhídrico puro? Pero como siempre, yo no puedo hacer los cálculos estequiométricos con gramos, tengo que hacerlo, o con kilogramos, tengo que hacerlo con moles. Así que voy a pasar estos 35 kilogramos de ácido clorhídrico, lo voy a pasar a moles o a kilomoles en este caso. Es decir, que 1 kilomol de ácido clorhídrico pesa 36,5 kilogramos. Entonces, tengo que obtener 0,9589 kilomoles de ácido clorhídrico puro. Vale. Pues eso es lo que yo necesito para hacer los cálculos. Y ahora, con los kilomoles que tengo que obtener, voy a hacer un factor de conversión para ver cuántos kilomoles de ácido sulfúrico me tienen que reaccionar. Se obtiene 1 kilomol de ácido sulfúrico cuando reaccionan 2 kilomoles, no, perdón, reacciona 1 kilomol de ácido sulfúrico por cada 2 kilomoles de ácido clorhídrico que se obtienen. Entonces, obtengo 0,4795 kilomoles de ácido sulfúrico. Es decir, para que se obtenga estos kilomoles de ácido clorhídrico, me tienen que reaccionar 0,4795 kilomoles de ácido sulfúrico. Pues ya teniendo los kilomoles de ácido sulfúrico que me tienen que reaccionar, voy a ver cuántos kilogramos de ácido sulfúrico puro me tienen que reaccionar, que es con el peso, con la masa molar. Utilizamos un factor de conversión que es que 1 kilomol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos, ¿vale? Entonces me tienen que reaccionar estos kilogramos puros, o sea, estos kilogramos de ácido sulfúrico puro. Pero, ¿cuántos kilogramos de una disolución al 90% en peso? Pues para obtener los kilogramos de la disolución, si os resulta más fácil, podéis emplear la fórmula para calcular el porcentaje en peso de una disolución, la concentración en porcentaje en peso. ¿Y cuál es esa fórmula? Pues el porcentaje en peso, la concentración en porcentaje en peso es igual a la masa de soluto entre masa total por 100. ¿Vale? Entonces, ya sabiendo esta fórmula, cómo se calcula el porcentaje en peso, simplemente tenemos que sustituir. El porcentaje en peso lo tenemos, el de la disolución, que es 90. La masa de soluto la tenemos, que es 46,986 kilogramos de ácido sulfúrico puro. La masa total, voy a poner MT, es lo que yo quiero calcular, ¿vale? Por 100.
pues despejo la masa total de disolución y la masa total sería 46,986 entre 0,9 y da 52,207 kilogramos. Pues esta sería la cantidad de una disolución al 90% en peso que tiene que reaccionar para obtener esta cantidad de ácido sulfúrico. Y ahora, el último apartado, el C, que dice, voy a borrar esto, ¿vale? Dice, ¿cuántos kilogramos de cloruro de sodio se emplean por cada tonelada de sulfato de sodio obtenido como subproducto? Bueno, voy a poner una T. Vale. Pues por cada tonelada. Vamos a seguirlo haciendo en kilogramos, ¿vale? Entonces, voy a calcular cuántos moles de sulfato de sodio tengo en una tonelada. Sería 1000 kilogramos por la masa del sulfato de sodio. El factor de conversión, que sería 1 kilomol, pesa 142 kilogramos. 1 kilomol de sulfato de sodio pesa 142 kilogramos. Y esto es 7,042 kilomoles de sulfato de sodio. Ya sabiendo los kilomoles de sulfato de sodio que se obtienen, puedo saber mediante la relación estequiométrica los moles de ácido de cloruro de sodio, que sería sería 7,042 kilomoles de sulfato de sodio, y ahora el factor de conversión es 2. Reaccionan 2 kilomoles de cloruro de sodio por cada kilomol de sulfato de sodio. Se obtienen reaccionan 14,0845 de kilomoles de cloruro de sodio. Y esto, multiplicando por la masa molar, empleando el factor de conversión, es 823,943 kilogramos de cloruro de sodio. Estos son los kilogramos que tienen que reaccionar para obtener una tonelada de sulfato de sodio. Pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya servido. ¿Tenéis alguna duda? No tenéis ninguna duda, ¿no? Bueno, pues nada, espero que os haya servido la explicación y seguiré haciendo más sorteos de clases y más clases. Seguramente haga algún directo en Instagram, alguna clase en directo, pero por ahora estoy haciendo clases por Zoom. Pues si no tenéis ninguna duda, lo dejamos aquí entonces. Mucho ánimo y nada, y nos mantenemos al contacto por las redes sociales. Hasta luego, entonces. Muchas gracias por la clase. Muchas gracias. Vale, me alegro mucho que os haya servido. Muchas gracias. Adiós.